Primera de Juan 4, vamos a buscar todos, verso 19. Si usted toma notas, vamos a hablar esta noche bajo un tema llamado lidiando con nuestro amor. Lidiando con nuestro amor. ¿Sí entienden el término lidiar? ¿Verdad? Tratar. Lidiando con nuestro amor, ese es el tema de esta noche. Bueno, antes de leer el verso, en esta noche vamos a estar hablando de los amores que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? A través que vayamos en esta noche desarrollando la palabra, entenderemos a qué me refiero. Y, ¿verdad? Según la gracia de Dios nos ayude, a la vez organizando nuestro corazón en esos amores. Vamos a ver a qué me refiero. Verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué dice? Nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La palabra de Dios nos enseña de tantas maneras y de tantas, ¿verdad?, formas, que sin el amor de Dios, ¿verdad?, no podemos hacer nada. En Primera de Corintios, creo que luego lo vamos a leer, 13, nos enseña qué tipo de amor la Biblia se refiere cuando habla del amor de Dios y el amor del cristiano. Yo pienso que hemos oído muchas doctrinas y enseñanzas, no sé si decirles raras, que nos conllevan mayormente a lo que es un sacrificio que cada uno de nosotros está en lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo le soy sincero, cuando estoy en mi casa, que estoy así meditando en mi corazón de manera personal, no así para enseñar, sino para yo entender y agradar a Dios, siempre estoy haciendo preguntas en mi corazón, siempre estoy examinando si, ¿verdad? A veces digo, ¿qué diferencia hay entre una persona muy justa y moral sin Dios y una persona llena del Espíritu Santo? Debe de haber una diferencia muy grande. Y yo pienso que cuando vemos las predicaciones de lo que significa ser un discípulo o servir a Dios, o solamente ser un cristiano, eso es lo que significa ser discípulo, viene la pregunta de, ¿la vida cristiana es un sacrificio que hacemos o es algo que Dios nos fortalece, nos llena y por su gracia podemos servirle a Él? Bueno, en el texto que acabamos de leer, un texto parece muy simple. Muchas veces adorando a Dios le cantamos, Señor, te amamos, ¿verdad? Yo amo a Dios, yo amo al Señor. Y si no tenemos nuestro corazón bien puesto, podemos pensar de que ese amor que cuando decimos, Dios mío, te amo, viene de nosotros. Es como la fe. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe, ¿verdad? Yo soy un hombre, una mujer de fe. Y parece ser como que una persona cuando se cree que tiene mucha fe, como que se nota la jactancia, se nota como que es más que otros. Pero cuando entendemos lo que la palabra nos enseña, que la fe que yo puedo tener es porque Dios me la da, al igual el amor también. El amor que yo tengo para Dios viene de Dios. El texto dice, le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es como cuando el niño pelea con el otro y dice, no, yo te di porque tú me diste primero. O sea, ¿estamos devolviendo en esa misma capacidad lo que Dios nos ha dado? No. La razón por qué el texto dice que le amamos porque Él nos amó significa, en otra manera, que le podemos amar a Él porque Él nos ha dado amor a nosotros primero. Y siempre pienso en la ofrenda. Cuando nosotros le damos a Dios, es porque Él nos dio primero. O sea, los falsos nos dicen, dale a Dios para que Él te dé. Y eso no es bíblico. Nosotros le damos porque Él nos dio primero. De lo que le damos es porque nos dio. Por eso damos alegre. Dios ama al dador alegre. O sea, wow, Señor, de lo que me das te puedo devolver un poquito. Y la pregunta, Dios no necesita de nosotros ni amor, ni dinero, ni servicio. Pero por amor a nosotros nos hace copartícipes con Cristo. Entonces, cuando hemos estado hablando, el jueves pasado hablamos la implicación del llamado y estábamos hablando que no podemos negarnos si primero no le amamos, pero tampoco le podemos amar si primero Él no nos ama. Y tampoco podemos tener ese amor si no recibimos su amor. Y ahí es donde vemos en Mateo 6, donde Jesús dice, no podéis
tener dos señores. Y por la razón por qué hablamos del tema que estoy compartiendo, lidiando con nuestros amores, nuestro corazón fue diseñado por Dios para que solo habite un Dios, sea Satanás o sea Dios, aun por duro que suene. No podemos amar un poquito a Dios y un poquito al mundo y un poquito no. Dios demanda todo nuestro corazón. Y hasta que nosotros no decidamos entregarle todo el corazón, Dios no puede habitar allí. Entonces, la razón por qué quiero hablar de lidiar con nuestros amores es porque si no lidiamos con los amores, en el sentido de definirnos a quién vamos a amar y a servir, entonces se nos va a hacer difícil todo lo demás y no va a tener sentido. Porque no es en nuestra fuerza que amamos a Dios, no es en nuestra fuerza que servimos a Dios, no es en nuestra fuerza que tenemos fe en Dios. La fe no viene de nosotros, dice la palabra que la fe viene por el oír, o sea, viene. El texto que leímos dice, le amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué estamos viendo? Que si Dios no nos da, no le podemos devolver. Le ofrendamos porque Él nos dio primero, servimos porque Él nos dio la fuerza. Estamos aquí sirviéndole porque Él nos salvó primero. Entonces, creo que estamos en este tiempo del discipulado reorganizando nuestra mente en que no hago esto para que Dios me dé, sino que lo hago porque ya Dios me dio. Entonces, yo no sirvo para recibir nada de Dios, sino yo sirvo de gratitud. Entonces, cuando entendemos esto, ya no estamos tan afanados y apurados por alcanzar nada, porque ya Cristo dijo, consumado es. Más bien, nuestro servicio y entrega a Dios tiene que ver porque ya Él lo dio todo. Entonces, yo pienso que por nosotros no abrazar a Cristo en el amor de nuestro corazón completamente, no hemos podido alcanzar el amor, el gozo, la paz, y estamos con un poquito de Dios y un poquito del mundo. Y ese es el problema que podemos tener. Jesús dijo que el que no aborrece todo y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque para que Dios nos dé el poder para poder amar, poder servir, poder vivir para Él, primero tenemos que vaciarnos. Gracias. Tenemos que vaciarnos para que Él nos llene. Entonces, por ejemplo, esta botella, vamos a decir, antes de conocer al Señor, usted nota que está llena. El hombre sin Cristo está lleno de su conocimiento, su fuerza, su humanidad, su entendimiento, su terqueza, toda su humanidad. Cuando Dios viene a nosotros, nos manda a vaciarnos de eso para Él llenarnos. Y aunque estamos llenos antes de Cristo, Él nos dice, eso que tienen dentro no me satisface, no sirve para agradarme, tienen que vaciarse de todo eso. Señor, pero es que yo soy bueno. Si no te vacías de ese concepto, no puedes ser mi discípulo. Señor, es que me gusta esta vida, es que me gusta, es que soy, es que tengo, es que entiendo. Tenemos que bajar a cero. Y el domingo voy a traer un tema que va a completar muchas preguntas que hoy podemos tener de ¿por qué la palabra siempre nos confronta? ¿Por qué la palabra siempre, por sencilla que sea, el tema que traigamos, siempre nos confronta? Siempre nos vamos a la casa con tarea y con arrepentimiento en nuestro corazón. Y la razón, vamos a explicar el domingo, no hoy, pero tenemos que vaciarnos para que estemos llenos del Señor. Por eso la palabra dice, vamos a leer por ejemplo, unos ejemplos en Efesios, un texto que usted conoce muy popular, Efesios 5. Fíjense lo que dice el texto, verso 18. Son ejemplos que hasta lo han distorsionado. 5:18. Efesios 5:18, ¿están ahí? Dice, no os embriaguéis con vino, sino, ¿dónde ando? Sí, no, en el cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. La primera parte del verso dice que no busquemos llenarnos de borrachera de vino. La razón por qué alguien bebe tiene dos razones. Número uno, para inmunizar su dolor de esta vida. Y número dos, para disfrutar. Eso entre comillas. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y luego dice, más bien, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, esta palabra llenos significa pleró, significa del griego pleró. La palabra griega pleró significa rebozo.
¿Cuántos saben lo que es una batida o un shake? Todos sabemos lo que es un shake. Cuando la bebida el líquido de la bebida es espeso, usted pone el vaso de lado y le ve la montañita. Y usted sabe que si le tira le deja caer una gotita más, se desparrama. Bueno, la palabra pleró significa rebozo, significa sin dejar espacio para nada más. Cuando Pablo dice aquí, sed llenos del Espíritu, está hablando que estemos completos de la palabra de Dios en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo nos llenamos de la palabra? No es estudiando mucho, es amando a un solo Dios. Lógicamente nos llenamos de la palabra, pero cuando dice sed llenos del Espíritu, voy a poner un ejemplo con Hechos, para que veamos un ejemplo. Hechos 5. Este verso que voy a leer, nada más lo voy a usar para utilizar un ejemplo del corazón, ¿verdad? De cómo llenamos nuestro corazón del Espíritu. Dice el verso 3, conocen la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Dice el verso 3 de Hechos 5, y dijo Pedro, Ananías, ¿qué dice el texto? ¿Cómo dice? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Yo quiero que analicen lo que está diciendo Pedro. Vamos a usar estos dos textos, Efesios 5:18 y Hechos 5:3. El ejemplo aquí nos estamos preguntando qué significa ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Bueno, hemos escuchado enseñanzas como ser lleno del Espíritu es sentir escalofríos y brincar, ¿verdad? Otra cosa es hablar en lenguas. Han dicho por ahí, estar lleno del Espíritu es hablar en lenguas. Pero no significa eso, porque luego en el Efesios 5, luego del 18, dice, cantando, ¿verdad? Y dando gracias al Señor en vuestro corazón. Pablo dice, la llenura del Espíritu produce esto. ¿Qué es esto? Hablando con gracia, dándole gracias al Señor en vuestro corazón, cantando con alabanza, o sea, luego de la llenura viene una alegría y vienen palabras de Dios, de nuestro corazón, porque estamos llenos ¿de qué? Del Espíritu. Entonces la palabra de Dios en nuestro corazón produce verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la razón por qué tenemos que lidiar con nuestros amores es porque si amamos tantas cosas, si amamos a dos dioses, la palabra nos llama doble ánimo, doble almático. Amamos a Dios, pero todavía amamos este mundo o esta vida. Pero si amamos a Dios, ¿se acuerdan la iglesia de la Odisea? Le dijo tibia, ni eres lo uno ni lo otro, o sea, no te defines, ni eres no creyente, ni tampoco eres creyente. Y dice, por lo tal te vomitaré porque no te defines. Entonces, vemos que la palabra llenar significa estar completos, llenos, rebosos de la palabra de Dios. Pero quiero que noten un punto. Llenarnos allí significa completar en decisión hacia dónde se dirige nuestra vida. Porque en Hechos, Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para sustraer del dinero? Oiga lo que dice, ¿por qué llenó Satanás con el fin de sustraer? ¿Están captando? Entonces quiere decir que llenar el corazón es permitir que entre allí información y luego decidir esa información. Eso es llenarse. Yo dejo que la palabra entre en mi corazón, pero también respondo a ella. Eso es ser lleno del Espíritu. Nada más responder a la palabra de Dios, vivir bajo ella. Entendemos que es un proceso porque nos salimos y nos entramos, pero en práctica cada día nos llenamos de la palabra y caminamos en ella. Y cada decisión que tomamos debe ser medida por la palabra. Ahora bien, esto no debe ser un sacrificio, esto debe ser un acto de amor. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo de matrimonio. Siempre se los ejemplifico. O sea, yo no quiero mirar a otra mujer porque amo a mi esposa. Yo no quiero dejar de mirar a las mujeres porque es malo nada más. Yo quiero tener un propósito del por qué. Sí es malo, ¿verdad?, usar los ojos en otra cosa, pero yo no miro otras mujeres porque amo a mi esposa. ¿Están aquí? Esa es la diferencia. Entonces ahora yo, cuando lleno mi corazón de la palabra de Dios, es por amor a Dios. No es por miedo a ir al infierno, no es por miedo a perder. O sea, no es en el sentido negativo. Esa es la palabra. Piensen los que tienen hijos, ¿verdad? Domingo, Javier, Antonio, ¿verdad? Ustedes tienen hijos.
Cuando ustedes no hacen algo malo contra ellos, no es porque es malo, es porque, sí, claro, se entiende que es malo, pero no lo hacen en el sentido negativo, sino lo hacen diciendo, no le quiero hacer daño a mis hijos porque los amo. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar el por qué estamos batallando al obedecer a Dios. Y la pregunta es esa, ¿estamos amando a Dios de todo corazón? Es una tarea para cada uno de nosotros, no es para contestar. ¿Lo estamos amando con todo? ¿Cómo podríamos saber si es así? Bueno, si estamos dispuestos a decirle que sí a lo que Dios diga, en todo el sentido. Pero no tendríamos el poder de negarnos y seguirles o decirle que sí, si primero no le amamos. ¿Cómo lo hacemos? Lógicamente escogiéndolo a Él y negándonos a este mundo. O sea, es un proceso de, el Señor infundió amor en mí. Ese amor que tengo para Dios me va a conllevar a negarme al mundo y voy a escoger. Vamos a Juan 3, verso 19. Son versos muy populares que hemos leído ya. 3:19 de Juan. ¿Qué dice ese verso ahí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que sus obras eran más. ¿Cuál es la palabra clave en ese verso, si usted lo encuentra? Condenación. Hay dos, bueno, son dos palabras, ahí está la otra. ¿Cuál es? ¿Amaron qué? Más, amaron más. ¿Qué significa amar más? Que escogieron otra cosa. Dice, esta es la condenación, que el amor de Dios vino, pero los hombres amaron más. O sea, escogieron entre dos y escogieron el mundo. Esa es la idea de amar más. O sea, no recibieron el amor de Dios. Ahora, notan, aquí hay muchas cosas que es posible que se me quede algo suelto allí, porque es tan complejo entenderlo paso por paso. Lo voy a simplificar así. Cuando yo no conocía a Dios, alguien me predicó el mensaje y me dijo, vas camino al infierno, la ira de Dios está sobre ti, pero Él envió a su Hijo para librarte de esa condenación. ¿Dónde vemos el amor allí? Muchos ven el infierno como un odio de Dios. No, ahí está el amor de Dios. El amor se refleja en que la ley me condena, pero Dios envió un rescate. Ahí está el amor de Dios. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, entregó su Hijo. Entonces yo decido si quiero aceptar eso o no. Cuando yo lo acepto, en ese momento entra el Espíritu de Dios en mi vida y me da el nuevo deseo de seguirles. Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿qué nos pasó que al principio de la salvación estábamos en fuego? Como que eso a veces va como decayendo. Quizás no es una realidad en todos, quizás no es verdad en todos, pero sucede popularmente en la iglesia. De repente, nuevo creyente quiere comerse el mundo evangelizándolo, pero pasan unos meses o años y como que va bajando, como que se enfría la gente. ¿Y cuál es el problema allí? Bueno, hay una doble implicación aquí. Cuando nosotros comenzamos a coquetear con el mundo, viene el desaliento, viene el vacío de corazón, viene la falta de paz, la falta de gozo. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de aquel que produce en nosotros amor, gozo, paz, etc. ¿Qué comenzamos a hacer? Comenzamos a asistir a la iglesia, a veces leer la Biblia, a veces orar, pero nuestra mirada está en las cosas del mundo y estamos en dos caminos. Y ni lo uno ni lo otro nos llena. ¿Qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. No, yo he tratado todo y Dios no me contesta. Hermanos, ninguna relación a medias funciona. ¿Están de acuerdo? Ninguna. La razón por qué muchas personas se desilusionan de Dios es porque no han decidido comérselo completo. ¿Se acuerdan cuando sacó el Señor al pueblo de Egipto? En Éxodo 12 le dijo, cómase el cordero completo. Eso aludía a lo que Jesús, luego vamos a leer en Juan 6, que dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede. En otras palabras, me tiene que comer completito, que no deje nada fuera. ¿Por qué? Porque es un solo amor. La fidelidad habla de un solo amor. A la iglesia de Efesios, en el libro de Apocalipsis, le dijo, estás muy bien doctrinalmente, enseñas muy bien, pero has perdido tu primer amor. Entonces ahí vemos que nuestros amores deben estar en orden. Sí hay que amar a la familia, pero no debe ser lo primero. Sí debemos amar a nuestros amigos, pero no es lo primero. ¿Van viendo dónde están los amores?
Tenemos que amar a Dios sobre todo, y ese es el primer mandamiento. Entonces, cuando nosotros decidimos amarle, es porque estamos únicamente respondiendo a lo que ya Dios hizo en nosotros, nos amó. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a buscar más ejemplos. Marcos 10, nuestro amigo joven rico, cuando el Señor le está pidiendo que venda todo lo que tiene, el Señor lo estaba ayudando. ¿Se acuerdan de la historia? Marcos 10, el joven rico, exacto. Permíteme buscar el verso primero, no recuerdo dónde lo dice, pero... No, el verso, nada más voy a leer un solo verso, cuando dice Jesús le amó. Ok. Cuando el Señor se encuentra con el joven rico, ¿verdad? Hemos estudiado esto antes, si yo les preguntaría, ¿sería difícil usted trabajar 30 años para usted adquirir sus, vamos a decir, riquezas y todo lo que posee, y de momento así venderlo y regalárselo a los pobres? ¿Sería fácil o no? ¿Sería fácil? No, o sea, entendemos que es imposible para un hombre. O sea, no difícil, no imposible. ¿Quién haría eso? Nadie. Pero aquí no vemos ningún tipo de exageración. Dios no está exagerando en pedirle que hiciera eso, porque el 21 dice muy claramente, entonces Jesús mirándole le amó. Ahora, no debemos tomar esa palabra le amó superficialmente como nosotros decimos, hermano, te amo, como un decir. No, cuando dice le amó, en ese momento le está abriendo la puerta a recibir el amor de la salvación, el amor del Padre, el amor capacitador para que él pueda amar a Jesús. Y entonces él poder decir que él ama a Dios porque Dios le amó primero. Luego viene la historia, creo, si no me equivoco, de... Más adelante aparece Bartimeo. No, perdón. Zaqueo anda por ahí, pero es en Lucas. En la historia de Lucas continúa la de Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo tomó la decisión? ¿Por qué era mejor que el joven rico? No, simplemente escuchó el mensaje y lo recibió. ¿Cómo pudo morir Zaqueo a su Dios de riquezas? Porque recibió la palabra en su corazón como tierra fértil. ¿A qué grupo pertenece el joven rico de la parábola del sembrador? A los que son engañados por la riqueza, se separan del camino. Pero Zaqueo pertenece a la tierra fértil. Escuchó el mensaje de Jesús y lo recibió. Ese mensaje produjo el amor de Dios en su corazón que lo conllevó a poner todo lo que tenía como basura, decía Pablo. ¿Sí lo entienden, verdad, el ejemplo? Entonces, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Porque no debemos querer nosotros en nuestra fuerza amar a Dios, querer nosotros en nuestra fuerza seguir a Dios, sino que debemos de recibir su amor. Ahora, ya lo recibimos una vez, aquí somos todos cristianos, pero ¿cómo ahora podemos cada día vivir en ese amor, permanecer en ese amor? Y lógicamente, hermanos, el fluir del amor de Dios en nosotros viene por la obediencia. Eso es increíble, eso es algo, es como un golpe de 5 golpes en uno. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, estoy negándome a todo lo demás, estoy escogiéndolo a Él. En ese instante yo soy una puerta abierta para que Dios derrame su poder, y en su espíritu Pablo dice a Timoteo, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esos tres que Pablo menciona, está hablando de cómo poder negarnos a la tentación, negarnos a lo que el mundo ofrece y amar a Dios y tener dominio sobre nuestra carne. Pero fíjense que es en el poder de Dios. Nosotros no podemos producir ese poder. Es en el dunamis. La palabra griega poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Es el poder de Dios en nosotros que produce todo esto. Y viene únicamente por medio de la obediencia. Increíble esto. Por ejemplo, cuando la palabra Jesús dice, ¿verdad? Permanecéis, Juan 15. Vamos a Juan 15 para ver unos ejemplos. De esto hablé ayer en Queens y abundé un poco más, pero aquí solamente voy a leer Juan 15 de los versos 9 en adelante. Fíjense cómo el Señor nos enseña cómo podemos permanecer en ese amor. Ahora, quiero que noten algo. Nos vamos a sentir confundidos porque en el momento que decidimos obedecer a Dios, viene el dolor de la carne.
Ahora, ¿no es cierto que cuando amamos algo, sufrimos por otro lado? Siempre que usted decide algo, usted está rechazando otras cosas. Siempre, siempre será así. Pero cuando venimos al Señor, nos preguntamos, ¿cómo el amor de Dios puede fluir en mi vida en cada momento? Bueno, fíjense lo que dice el verso 9 de Juan 15. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Dice, permaneced en mi amor. ¿Cómo se permanece? Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está. Es la pregunta. ¿Cómo puedo tener el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Ahora bien, ¿por qué Dios permite que todavía suframos en la carne al obedecer? Porque es el dolor que define si de verdad le amamos. Si estamos dispuestos a sufrir por Dios en ese sentido, es la respuesta de que sí le amamos. Esa es la negación, es lo que dice la palabra. Crucifica tu carne y sígueme. ¿Cuál es el problema? Si no hubiese que crucificar la carne, todo el mundo lo hubiese seguido. Pero lo que va a dejarle saber a Dios que estamos en serio es el sufrimiento de la negación. Pero lo que estamos haciendo es diciéndole, Señor, esto me duele, pero yo te amo más. O sea, mi amor por ti es más grande que el mundo. Mi amor por ti es más grande que todo lo demás. Entonces yo prefiero sufrir que perderte. Piensen en sus hijos, los que tienen hijos. Usted prefiere perderlo todo que sus hijos. Entonces, si usted pierde su trabajo, ¿le duele? Pero si es por sus hijos, como quiera le duele. Pero el amor a sus hijos es mayor que el trabajo. ¿Sí me doy a entender? Entonces estamos viendo un dolor y un amor. Siempre va a doler obedecer a Dios. Cuando alguien te ofende, que tienes que callar y perdonar, te va a doler, pero tu amor va a definir lo que vas a hacer. Sí, Edwin. Dar esos ejemplos, no sé, ¿verdad? Como lo ve, viene a mi mente, ¿verdad? Como lo ve, como si tuvieron que aplicar Juan 3:19 todo el tiempo. Repite de nuevo. O sea, que a través de estos ejemplos que mi amor va a hacer que entonces no sufra por esto, por aquello, por el mismo, por el otro. ¿Por qué? Porque es una prioridad y es una verdad, y porque tengo que sufrir, pero mi amor pues me hace ir más allá. Sí. En Juan 3:19, ¿verdad? Que dice, y esto conocemos, ¿verdad? Que amaron más las tinieblas que la luz. Por eso, fíjate, dale una pausita ahí, porque acabas de traer un punto muy importante. El verso de Juan 3:19 dice, porque sus obras eran malas. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Dice, amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Es increíble esto. Esa palabra, sus obras eran malas, significa que ellos recibieron la palabra de Satanás antes que la de Dios. Entonces, la palabra de Satanás en el corazón son obras malas. Sus obras malas, o sea, me explico, el amor al mundo le abre la puerta a la palabra de Satanás. Entonces, Satanás, lógicamente, tenía un gobierno sobre su vida. El mismo libro de 1 de Juan 5:18 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces, el amor al mundo, el mismo también libro de Juan, 1 de Juan 2:16 dice que el amor del mundo no está el amor del Padre, o sea, son dos cosas diferentes. Pero el amor del mundo es lo que Satanás hace. Satanás tiene un escenario montado para seducirnos. Entonces, cuando la palabra ahí en Juan 3:19 dice, porque sus obras eran malas, se está refiriendo al deseo del corazón. Por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo de Juan aquí. Dejen una marca en el 15, el que tiene Biblia de papel, y vayamos al 8 de Juan. Juan 8:44. Esta palabra sois aparece también en Romanos 8, y la palabra ser nos define por lo que decidimos obedecer. Por ejemplo, dice, vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre el diablo. Y luego dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí a los fariseos? Ustedes son hijos del diablo porque quieren hacer lo que Él les dice. Y el Señor está contrastando con la verdad
lo que ellos están haciendo en mentira. Pero nota que dice, ustedes quieren hacer el deseo de su padre. Ahora, si usted le pregunta a un fariseo en ese momento, ¿ustedes obedecen al diablo? ¿Qué le iba a decir? Que no, nuestro Padre es Dios, somos hijos de Abraham. Entonces, lo que estoy aquí explicando es que es posible, nunca tenemos una línea directa de cuando desobedecemos a Dios, nuestra mente no dice, fue que obedecí al diablo. Nunca decimos eso, pero es la verdad. Entonces, cuando yo no quiero hacer lo que Dios me manda, solamente queda un deseo libre. ¿Cuál es? El de Satanás. Entonces, son dos árboles, uno bueno y uno malo. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el bueno malos frutos, ¿verdad? Entonces vemos que el árbol bueno es Dios, el árbol malo es Satanás. A quien obedecemos, a ese árbol nos conectamos. Por eso dice, por sus frutos lo van a conocer. Entonces aquí la salvación y la relación con Dios era por herencia, era por obediencia. Y esa obediencia era por medio de la fe en Jesús. Y ahí nos damos cuenta que lo que define si de verdad amamos a Dios es si le obedecemos. Volvemos a Juan 15, verso 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis, ¿qué dice? Unos a otros como yo os he amado. Ahora, fíjense lo que está sucediendo. El yo amar al prójimo, lógicamente estoy amando a Dios, pero el reflejo de que estoy amando a Dios es mi amor al prójimo. Y el momento que yo amo al prójimo, como dice la palabra, ¿verdad? O sea, dar la vida, no un tiempo, un peso, 100 pesos, no. Mi vida la doy por el prójimo, en ese sentido. Dios está fluyendo su amor. Estamos abriéndole la puerta a que su amor fluya. Y se hace fácil porque estamos en obediencia a Dios. Él nos va a suplir ese amor para poder soportar. Vamos a Hechos 7 para ver otro ejemplo. Son tantas cosas ahí. Si les suena una pregunta en su mente, me la puede levantar la mano, porque es importante entender esto. De otras maneras, vamos a estar tratando de hacer para Dios y nunca vamos a poder alcanzar la madurez. Hechos 7:55. Dígamelo, Edwin. Sí, no sé ustedes, pero es algo que yo muchas veces estoy aliviando, ¿verdad? Porque uno tiene que enfrentar situaciones con el vecino, con aquel, con aquello. Entonces, justamente en esta palabra, yo digo, no, es una mala mi prójimo. Y hay algunas veces que uno tiene que buscar la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, como yo diciendo, porque hay veces que uno tiene que amarlo, pero debido a ciertas circunstancias, como por ejemplo, uno le ha hablado del Evangelio, uno le ha hablado de muchas situaciones y no quieren acceder, pero uno tiene que seguir ayudando con ellos, porque ellos llaman a uno, buscan a uno para situaciones que uno no las puede resolver. Y entonces yo digo, no, Señor, ayúdame, ¿cómo? Yo alivio, porque muchas veces se me acaban las balas, ¿verdad? Seguir tratando. Sí, hay que seguir, pero también hay que buscar la guianza del Señor, porque a veces amar al prójimo no significa ni hacer mucho, ni tampoco comprometer la guianza del Espíritu. Por eso es muy importante estar conectado, porque el hecho de nosotros, hay veces que el Señor te va a decir, déjalo. Eso no quiere decir que no lo estás amando, al contrario, lo estás amando, porque en ese dejar va a tener que encontrarse frente a frente con su situación. Pero bueno, fíjense lo que dice Hechos 7, versos 55, exactamente, gracias. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu, ¿qué? Ahora, esas palabras cuando las leemos parecen como místicas, como parece que el Espíritu descendió y estaba en fuego. No, mis hermanos, estaba comprometido con la palabra. Lleno del Espíritu significa guiado por Dios y lleno de su palabra. No había otra intención en el corazón de Esteban. Pero él escogió obedecer a Dios, él escogió seguir a Dios. Así como Judas escogió apartarse, como Demas dejó a Pablo, así Esteban escogió completar su corazón con la voluntad de Dios. Y aquí ustedes van a notar un punto muy importante. Hay veces que al obedecer a Dios nuestra vida está en riesgo. Nuestra posición o reputación está en riesgo.
En el momento que debemos de hacer lo que Dios dice y no lo hacemos por miedo a eso, estamos amando esta vida, por no decirle Satanás, para no sonar tan satánico. Pero es la realidad, porque le hemos dicho que no a Dios por miedo a nosotros. En ese caso, cedemos. Sí, Antonio. Sí. Bueno, en ese sentido, eso es una situación muy delicada porque ahí es donde vamos otra vez. Hay veces que Dios te va a decir, habla, o hay veces que te va a decir, calla. Hay veces que hablando puedes perder el trabajo. Y si Dios te dijo que hablaras y pierdes el trabajo, Él tiene control. Ahora, bueno, vamos a usar un ejemplo con eso. Tienen su trabajo, la gente se da cuenta que son cristianos y comienzan a molestar, por ejemplo, ¿verdad? Ahí es donde Dios quiere ver dónde está nuestro corazón. Si le amamos o si nos enojamos. Porque va a venir ese enojo porque no queremos que nos traten mal. Pero aquí, exactamente el verso que voy a leer te va a ayudar a esa pregunta, a todos. Dice, Esteban lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos ¿en dónde? Ahora bien, aquí hay muchos principios que quizás no nos dé el tiempo, pero aquí habían dos cosas. La intención de Esteban era agradar a Dios por encima de todo. Esteban sabía que al predicarle a los judíos, su vida estaba en peligro. Él sabía. Ahora, ¿cuántas veces no hacemos la voluntad de Dios? Olvídense de perder la vida. Vamos a pensar, voy a perder dinero. O no me van a pagar esto, o no sé, un beneficio personal perdemos. La vida ni siquiera se debe mencionar. Pero Esteban aquí, porque el amor de Dios, sabemos que es el amor de Dios cuando nos negamos. ¿Qué significa negarse en este sentido? Bueno, vamos a suponer el ejemplo que tú dices. El jefe te está molestando. En ese momento tenemos que mirar a Dios, como Esteban. ¿Por qué? Porque mirando a Dios es como entendemos cómo nos amó Él. Y en ese momento comienza el amor de Dios a fluir en tu vida. Y comienzas a mirar a esa persona diferente y ya no te molesta lo que te está haciendo. Pero si lo miras a Él, vas a querer pelear. Y vas a pensar que te está humillando porque te crees aquí. Acuérdense que el dolor de humillación viene porque nos queremos un poco más. Pero si sabemos que no somos nada y te dicen nada, ¿qué pasa? Nada. Si no somos nada y te dicen que tú eres nada, ¿qué sucede? Nada. Pero si te crees algo y te dicen nada, ¿qué sucede? Algo. Entonces, la palabra dice en Gálatas 6:3, dice, aquel siendo nada se cree algo, se engaña a sí mismo. Increíble. Entonces, aquí Esteban tenía el corazón lleno de la voluntad de Dios. Oigan bien, llenos del Espíritu lo podemos traducir así para que lo entiendan mejor. Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Qué está diciendo Pablo de verdad? Quiero que piensen. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Ya no vivo yo. Dele mente. Exacto. Ya no es mi voluntad. Ya no vivo yo no es lo que yo diga, es lo que Dios diga. Aunque me duela, aunque pierda el trabajo, aunque me maten. Esa es la mentalidad que ya no existe. Pero es lo que dice la palabra, aunque pierda la vida. Eso dijo Pablo, no vivo yo. Por eso dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahora, lógicamente, los cielos se abrieron mientras, ¿verdad? Él ya moría, era como que ya se estaba yendo. Pero esta escena a cada momento se nos presenta. Viene una situación, te ofenden y a veces miramos al ofensor o miramos a Dios. Cuando miramos a Dios salimos vencedor. Decimos, no, Señor, perdónalo, ten misericordia como tú conmigo. La historia del rey, el siervo y el consiervo fue que el siervo se olvidó, quitó la mirada de lo que hizo el rey por él. La fuerza de perdonar la deuda con el que le debía 100, tenía que acordarse que le perdonaron 60 millones. Ese es el problema que tenemos, que perdemos de vista a Dios. Y Esteban dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, o sea, lo apedrearon. Y más adelante, dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí, él le llama en el 59 y en el 60. ¿Cómo le llamó? A Jesús. Señor. Esa palabra la utilizamos muy simple. Cuando decimos mi Señor, no siempre hacemos lo que Él dice. Pero decir Señor es, no vivo yo. Cada vez que digamos Señor a Jesús, estamos diciendo, no vivo yo. Ahora, creo que no fue así con ustedes que lo estudié, pero en Juan 11 tenemos a Marta y a María. Y Marta le llama a Jesús maestro y María le llama Señor. El joven rico le llamó maestro. Algunos le decían maestro, otros le decían Señor. La palabra no dice, el que confesare que Jesucristo es el maestro, será salvo. Cualquiera puede enseñar. Él enseñó a muchos. Incluso podemos volver a Juan capítulo 12, para que sigamos viendo el amor del corazón. ¿Será posible que Dios nos predique y aún así ver la verdad frente a frente y no escogerlo a Él? Bueno, Juan 12, 42. Vamos a leer desde el... 42. Aquí vemos, si usted nota en su Biblia, arribita del 37 dice, incredulidad de los judíos. Ahora, ¿por qué no creyeron? El 42 dice, y con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, ahí estaba la fe disponible. Pero, a causa de los fariseos, ¿qué dice? No le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué significa, hermanos? No sé si le va a suceder a usted o a mí, pero hay veces que el mandamiento de Dios nos hace perder todo. ¿Saben a quién sacaron de la sinagoga? A José de Arimatea, a Nicodemo, lo sacaron por creer en Jesús. Perdieron todo en ese sentido. Pero no todos creyeron, o sea, esos creyeron, o sea, se dieron cuenta, este es el Mesías. Pero si creo en él, por cuanto Caifás, sumo sacerdote y los demás lo quieren matar, voy a perder mi trabajo. ¿Están viendo los amores? Amaron más, dice el texto también, amaron más la gloria de los hombres. Entonces, por eso es que yo, a veces parece como que estoy en contra de los ricos, porque hablo tanto de el amor al mundo, es que si no morimos al amor al mundo, cuando nos toque una persecución, obedecer a Dios, no vamos a poder porque nuestros amores están torcidos. Amamos más el mundo que a Dios. Y solamente sabríamos, ninguno de los que estamos aquí sabemos qué tanto amamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque la prueba es lo que determina eso. Cuando Dios te lo pida, no es lo mismo llamarlo que verlo venir, dicen por ahí. Entonces debemos de posicionar y lidiar con nuestros amores y poner todo en su lugar. Dios quiere que Él sea el que está por encima de todo. Y toda decisión debe de estar sujeta a Dios. Todo lo que hagamos, no importa todo, como vestimos, hablamos, donde trabajamos, a donde vamos, todo. Y es ahí donde a veces no queremos. Queremos el Dios que sana el cáncer, el Dios que me aumenta el sueldo, pero el Dios que nos manda a obedecerles, ese Dios no lo queremos. Entonces, en el momento que vemos a Dios en piezas, en partes, ya estamos adorando a otro Dios. ¿Usted sabía que el conocer a Dios significa creer en toda su palabra? En el momento que sacamos algo de aquí, estamos creando un Dios nuevo. Aunque le llamemos Jesús, aunque haya una cruz en la iglesia, etcétera. Porque Jesús dice que Él es la palabra encarnada. Y en el momento que yo tomo un pedacito de este verso, pero este no me gusta, estoy creando un Dios para mí. Y el segundo mandamiento es, no te hagas dioses falsos, ¿verdad? Bueno, aquí es donde está la pregunta. Jesús nos habla al corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Quiero que vayamos a Mateo 6. Mateo 6, Jesús sabiamente, hermanos, lo predicó en Mateo 6. En este capítulo,
El Sermón del Monte, perdón, capítulo 5, 6 y 7, habla de nuestro corazón, lógicamente, los tres, pero de la manera que yo lo puedo percibir es, el 5 habla de nuestras obras externas, el 6 de nuestro corazón y el 7 de nuestra religiosidad o vida espiritual. Si ustedes notan, se lo voy a deletrear. Por ejemplo, en el capítulo 5 habla de la ley, la ira, el adulterio, divorcio, los juramentos, nuestro comportamiento con los enemigos. Ahí notan que está hablando de nuestro comportamiento aquí en la tierra. Pero el 6 comienza a hablar ahora del orgullo del corazón de cada hombre. Habla de la limosna y de la oración. Por eso el texto, verso 1 del capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Eso se llama vanagloria, ¿verdad? Luego más adelante dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. O sea, buscando recompensa en los hombres. Si amamos a Dios más, lo que hagamos para Dios debe ser en silencio, que nadie lo sepa. Nadie tiene que saber lo que yo ofrendo, lo que yo hice, si visité 75 enfermos, solamente Dios. Pero si buscamos el favor de hombres, siempre tenemos que sacar la lista. No, ayer le di un plato de comida a una señora. No, ayer le dicen, pero o sea, ahí se va a definir nuestro amor. Lo dice Jesús. Y luego en la oración dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en público. Aman, ¿verdad? Más cuando tú ores, tú y tu padre, porque tú lo haces por él. O sea, cuando yo le hago un regalo a mi esposa, yo no tengo que ir al Facebook y tirarle foto y que el mundo lo sepa. O sea, es un regalo para ella, es privado, es una relación íntima. Hay gente que no, es dándole el regalo a la esposa, ahí está. No digo que sea bueno o malo, pero la intención es lo que va a definir eso. Que el mundo sepa que yo amo a mi esposa, eso no tiene sentido. Ella tiene que saber que yo la amo, no el mundo entero. ¿Verdad? Eso es como yo lo veo. Entonces vemos en el capítulo 6, versos, incluso el 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. O sea, Jesús habla del ofrendar o dar limosnas, el orar y ayunar como algo de vanagloria. Número 1 comienza con la limosna para que vean que soy bueno. Luego con la oración para que vean que hablo con Dios. Y luego con el ayuno para que vean que soy espiritual. Ahora, cuando hacemos eso para que nos vean, no lo estamos haciendo para Dios. Lo estamos haciendo para que nos vean por amor al hombre. Pero fíjense cómo el Señor conecta toda esta vanagloria y luego comienza el 19 con los tesoros. No os hagáis tesoros en la tierra, o sea, no den su corazón por las cosas de este mundo. Aquí el Señor, es como los proverbios, hablando del amor a las riquezas y de la vanagloria de los hombres, lo que Juan dice en 1 de Juan 2, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Y cada día debemos examinar. Hay veces, hermanos, que, miren, si alguien le da pena decir esto, pero yo lo digo a boca abierta, hay veces que estamos en una conversación bien simple, ¿verdad? Y alguien dice, no, es así, y tú sabes que no es así, ¿verdad? Y ya te está quemando el pecho. Ya tú quieres abrir la boca y discutir, porque tú sabes más. Es algo natural en nosotros, pero como amamos a Dios, decidimos callar. A veces te ofenden y tú quieres defenderte, pero la palabra dice que no. Tenemos que perdonar. Entonces, ahí es donde definimos a quién amamos. Si lo que hacemos es para el hombre, cuando el hombre te critique, te vas a parar de servir a Dios. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque allí, ¿verdad? Qué sé yo. Pero también veo gente que dice, bueno, me han ofendido, pero ahí estoy. Porque aman a Dios. ¿Sí duele? Claro que duele. Cuando te abusan, te engañan, te duele. Cuando te ofenden, pero si amas a Dios, vas a seguir buscándolo a Él, pase lo que pase. Pedro no dejó de ser cristiano cuando lo crucificaron. Cuando lo agarraron por la mano, que lo extendieron, dijeron, Señor, así si no te sirvo. Y lo pusieron a boca abajo. Vemos que no, o sea, cuando a Esteban lo estaban apedreando, dijo, Señor, así no fue que hablamos. No, dice que mientras le apedreaban, decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Sí sabían humanamente, pero no entendían la implicación. Y aquí es donde Jesús, más adelante, el verso 22, habla de la lámpara, y aquí está hablando del deseo del corazón. Quiero comenzar a leer del 22 en adelante. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, ¿sabes lo que está diciendo?
Si tu corazón ama completamente a Dios, es increíble. Todo tu cuerpo estará como lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, quiere decir, si tú amas las cosas de este mundo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas? Ninguno puede servir, ¿qué dice? Está hablando aquí el Creador y nos está diciendo que un corazón no puede amar a dos dioses. O ama al diablo o ama a Dios. O ama el mundo o ama al Señor. Dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Sabe lo que me acuerda este texto? Gálatas, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No hay manera de nosotros servir mitad espíritu y mitad carne. No hay manera. Ahora, usted se preguntaría a lo mejor, pastor, pero aún sirviendo nunca lo hacemos perfectamente. No hacemos la obra perfectamente, pero la intención es agradar a Dios. ¿Entendieron eso? Yo nunca hago la obra a Dios perfectamente, pero mi intención es que sea perfecta para Él. Por eso es que siempre habrá, nunca, quiero explicar eso, nunca habrán intenciones mezcladas. Yo no puedo agradar a Dios y al hombre al mismo tiempo. Pablo lo dijo, ciertamente si agradaría a los hombres, ¿quién me ayuda? Ciertamente si agrado a los hombres, ¿no sería siervo de Jesucristo? ¿Sí se acuerdan del texto? Aún si agradase a los hombres, no sería siervo de Jesús. ¿Qué está diciendo? Que la intención o se inclina para el árbol bueno o para el árbol malo. O agrado a Dios o agrado a los hombres. Nunca hay, agradé a Dios un poquito y un poquito a mi papá, ahí para que se calmen los dos. No funciona así. Entonces, es cierto, nuestras obras son siempre como trapos de inmundicia, pero nuestro corazón, en fe a Dios, Él hace que nuestras obras sean perfectas en Cristo. Sí tiene sentido, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, no me quedó como yo quise. Bueno, no es como tú digas, es como Dios dice. A veces yo predico, ¿verdad? Y la gente dice, pastor, qué palabra. Y yo llego a mi casa y veo la prédica y comienzo a decir, ¿por qué levanté la mano ahí? ¿Por qué dije eso? ¿Y por qué pestaño tanto? ¿Y por qué se me fue la voz? Y comienzo a criticarme. ¿Por qué? Porque comienzo yo a querer verme como yo quiero, no como Dios quiere que yo me vea. Entonces luego el Espíritu me dice, es que tú eres imperfecto y lo que la gente ve en ti no es a ti. Es Dios. Ya, como diría un mexicano, ya cálmate ya. ¿Verdad? Ustedes dirían, ya cálmate ya, olvida eso de que perfecto. Y cuando la palabra dice sean perfectos, está hablando en nuestro corazón, sean niños en el modo de pensar, en la malicia, ¿verdad? Y a veces pensamos que cuando la obra no queda cuadraditamente perfecta, Dios no la acepta. Dios quiere ver el corazón. Miren, vamos a usar un ejemplo bien fácil. Para nosotros lo que es perfecto, para Dios es imperfecto. Y para lo que nosotros es imperfecto, para Dios también es imperfecto. Lo que para mí es perfecto, para Dios es imperfecto. Y lo que para mí es imperfecto, para Dios es imperfecto. Nos quedamos aquí todos condenados, estamos imperfectos ante Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que lleva a que mi obra Dios la pruebe? La palabra dice fe, que confíe en lo que Jesús hizo y no en lo que yo hago. ¿Entendieron? Cuando el profeta Samuel fue a buscar al rey, no David, al hijo de Isaí, vio al más grande, al más fuerte y al primogénito. Y le dijo riéndose seguro, ven que eres tú. Y antes de echar, yo imaginándome, con el cuerno y el aceite, hey, ¿dónde vas? ¿Qué pasó, Señor? No es ese. Pues a lo mejor es el segundo. Y llama al segundo, tampoco es ese. Bueno, cuando ya le dijo el Señor, ninguno de esos son, me imagino yo, pensando que el profeta dijo, pues no son ninguno de los hijos de Isaí, porque tampoco es David, porque es chiquito. Mi país le dicen revejío. ¿Sí saben lo que quiere decir revejío? ¿Quién no sabe? Revejío significa cuando alguien se queda bien pequeño y se queda con figura de hombre, pero bien, no enano, no. Bien pequeñito, ¿verdad? No, hermano, no como nosotros los pequeños, sino como no es enano ni tampoco es grande, eso quiere decir revejío. Y me imagino al profeta, ¿verdad? Diciendo, el revejío de David tampoco. Y le dice, Señor, ese es, porque tú miras lo que tienes al frente, pero yo miro
El corazón, es cierto, David también era imperfecto, pero su corazón era conforme a Dios. Y ustedes saben la historia, esa es la pregunta, ¿por qué decimos, por qué si pecó así, Dios lo llama un varón conforme a su corazón? Porque era imperfecto y se equivocó y metió la pata, como decimos. Pero quería agradar a Dios, vivía para Dios. Cuando Dios decía, David esto, ¿se acuerdan la humildad del rey cuando lo confrontó el profeta? Si fuera Saúl lo mata. El profeta Natán, cuando confronta al rey, se humilló el rey. Eso significa un corazón humillado. ¿Sí o no? Si es Saúl lo mata, ¿quién eres tú para hablarme así? Yo soy el rey. Y David dice, he pecado con mi Dios. Y el Salmo 51 nos habla de un corazón humillado ante Dios. Entonces, nos vamos a equivocar, pero Dios está mirando nuestra intención, si queremos de verdad hacer lo que nosotros queremos o lo que Dios dice. Bueno, Jesús aquí más adelante, verso 24, repito, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. La pregunta es, ¿a quién estamos menospreciando? ¿Satanás? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego comienza, ¿verdad?, hasta el verso, ¿dónde estoy? El verso 21, 21 no. Estoy buscando otro. Anda por ahí. Bueno, pensé que era el 21, pero me equivoqué porque estoy en Mateo 6. Estoy buscando el texto que dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero bueno, ya luego lo encontramos. Se me fue del diccionario. Bueno, la palabra nos enseña, donde esté vuestro tesoro, allí también estará, ¿qué? Vuestro corazón. El 20, ¿verdad? No. ¿6:20? Oh, ya. Lo que pasa es que sí sé que es el 21, pero luego lo leo. Estoy leyendo el 22 y digo, no es el 21, pero estoy leyendo el 22. Sí, gracias. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ahí es donde vamos viendo que nuestras batallas cristianas, como cristianos, nuestra falta de madurez y de crecimiento, siempre va a tener que ver con el amor de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Verdad? Cuando Jesús llama a la gente, nos imaginamos al Señor, ¿verdad? Y siempre entendemos que Jesús vino en forma de un hombre sencillo, porque ciertamente si viene como un Dios glorificado o transfigurado, la gente lo hubiese seguido por lo que Él da o quien Él es. Y quiero compartirles en el libro de Isaías, capítulo 2, lo que dice allí. Esto da miedo. Vamos a leer 2 versos, Isaías y luego Jeremías. Isaías 4. Este texto parece estar aislado en la Biblia, porque luego del 2, Isaías 4:1, dije, ¿verdad? Porque luego el verso 2 aparece como un inicio de otra cosa. Pero fíjense lo que dice este texto, es una continuación. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. En este verso, siempre lo leo, me llama la atención porque está diciendo, queremos tu beneficio, pero no te queremos a ti. Eso es lo que dice el texto. Queremos lo que tú das, pero no a ti. Cuando el Señor multiplicó los panes, la gente vino, Señor, ¿dónde estabas? Dice el Señor, yo sé que no me están buscando a mí. Y a mí me agrada eso, le voy a decir por qué. Porque la intención de nuestro corazón define el fruto de nuestra vida, no los dones. Hay falsos que usan los dones. Ayer usaba un ejemplo muy fácil, usaba un ejemplo con mi abuelita. Yo decía al grupo de Queens, le comentaba que yo podía ir a la cafetería donde vendían pasteles y decirle al dueño, dice mi abuela que me dé un pastel, y me lo daban, pero era mentira, ¿verdad? Y yo buscaba la manera cómo pagarlo, pero nunca encontraba y me delataban. Pero si notan, yo usé el nombre de mi abuela como una autoridad del dueño de la cafetería, o como le llamábamos barra,
Mi país no solamente barra es donde beben alcohol, sino también venden sándwich y pasteles y dulces y jugos y también bebidas. Si ustedes notan, yo usé un nombre con autoridad, el de mi abuela, y él me despachó el pastel. Bueno, hoy hay falsos usando el nombre del Señor para falsear a las personas. Cuando los discípulos volvieron de la misión de los 70, dijeron, Señor, en tu nombre los demonios se sujetan. No dijeron por el poder que nos diste, no, en tu nombre. Judas estaba ahí con mala intención. Entonces, hemos cometido el error de poner los ojos en el don del hombre o la mujer de Dios y no en los frutos. Y cuando vemos a alguien operar en un don, nos apantalla más que ver su vida íntima con Dios o su fruto. Y por eso hoy muchos son engañados. Cuando vemos este texto, dice, Señor, solamente guárdanos del enemigo. Me llama la atención este texto de, ya para terminar, Éxodo 33. Un texto que a mí me da mucho miedo y creo que a todos nos debe poner a temblar. Éxodo 33. En el capítulo 32 fue cuando hicieron el becerro de oro. Y el 33 es un texto bien triste que hoy vemos en muchas iglesias. Y yo le pido a Dios que nunca caigamos en esto. Éxodo 33 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, amorreo, eteo, fereceo, heveo, y al jebuseo, y la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. ¿Se imagina eso, hermanos? Nosotros como cristianos haciendo iglesia sin Dios, eso da mucho miedo. A mí me da miedo. Mucho miedo me da. Pero si ustedes notan, aquí hay cosas que pasaron que es posible que mucha gente experimente. El Señor movió al enemigo y le dio la bendición terrenal. Pero Él no estaba en la presencia allí, o sea, su presencia. Fíjense lo que dice el 4. Termina el 3, dice, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué es lo contrario de mala noticia? El evangelio, ¿verdad? Salvación. Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. El tabernáculo representa a Jesús. Jesús fue llevado fuera por la desobediencia del hombre y crucificado afuera. Cada vez que usted vea que sacan un animal fuera de la ciudad, representa a Jesús cuando lo crucificaron fuera de la ciudad. Pero fíjense que el tabernáculo lo sacaron fuera, o sea, del medio de la gente. Ahora, ¿qué representaba el tabernáculo para ellos? La presencia de Dios. Y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. ¡Wow! ¡Qué relación, eh! Y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos.
Ahora pues, hablando Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Un corazón para Dios. Un corazón que entiende que sin Dios es imposible. Sin Dios no es difícil, no, es imposible. Cuando entendemos lo que Moisés entendía y lo que Jesús decía, yo no hago nada si primero no veo al Padre hacerlo, y vivimos bajo un concepto de que sin Dios de verdad no podemos ni respirar. Nuestro concepto del Padre es muy diferente. ¿Cómo podemos arreglar nuestros amores? Bueno, es aquí donde cada uno de nosotros debemos de mirar lo que sucedió en la cruz y siempre reflejar lo que Dios hizo allá con su Hijo y reflejar ese amor del Padre y por medio del Evangelio cada día vivir solamente para Él. Lo que Él diga, eso yo hago. Y cada vez más, mientras permanecemos en ese mandamiento, amar a Dios sobre todo y amar a mi prójimo como yo me amo o como me amo yo mismo, es como podremos entonces negarnos, vencer el pecado. Tendremos una razón positiva para negarnos, no pecar y servir a Dios. Oramos. Padre, gracias, Señor. Tu amor es infinito, Señor, y a veces se nos olvida, Señor. A veces olvidamos que has venido a darnos amor, Señor, y a veces es posible que hasta nos jactemos de que te amamos. Pero hemos aprendido que no te podemos amar porque no tenemos esa capacidad. Si te amamos, es como tu palabra nos enseña, es porque tú nos amaste primero, Señor. Yo te pido que cada vez más podamos caminar en este entendimiento de que todo lo que podemos hacer para ti comienza contigo, Señor, no conmigo. Nosotros somos pobres en espíritu y sin ti, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, hermanos.